buenas, atléticos, atléticas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues acaba de acabar ese partido de entrenamiento que ha jugado hoy el Atlético de Madrid en el Cerro del Espino ante el Rayo Vallecano. Tablas en el partido, empate a 1. El primer gol lo marcó el Rayo de Frutos, el minuto 8 de partido, y minutos después, en ese intercambio de golpes que fue la primera parte, empató Griezmann con un muy buen gol del francés. Simeone alineó un 11 en la primera parte, muy de suplentes, donde solo jugó de los fichajes Pubil de central, y en la segunda parte, en el minuto 60, cambió el 11 al completo y puso el 11 con el que ensayó ayer, el 11 más titular, donde ya estaban los Julián, los Almada, los Baena, los Cardoso, los Janco, ya el resto de fichajes. Así que vamos a repasar las informaciones que nos cuenta el partido. El partido sabéis que ha sido a puerta cerrada. Yo he ido hablando con algunos compañeros, también lo he ido siguiendo en Twitter, y por lo que cuenta todo el mundo, la segunda parte el Atleti, digamos que ha jugado mejor que en la primera, pero sin ocasiones demasiado claras. Y en la primera parte, pues eso, ese intercambio de golpes que ha supuesto esos dos goles, ¿no? Y en la segunda parte ya con un 11 muy titular, a partir del minuto 61, el Atleti jugó mejor al fútbol, pero sin ocasiones claras, como digo, y el partido finalizó en tablas. Por otra parte, algo se está cociendo en el Atlético de Madrid, y la verdad que hoy tanto Marca como AS, a través de periodistas de confianza del Atlético de Madrid, a las que le dan la información, tanto David Medina como Picu Díaz en AS, transmiten que el Atlético de Madrid va a buscar esa séptima incorporación, un jugador de corte ofensivo, pero que con eso cerrará la plantilla y se cerrará en 22 fichas. Y en ambos artículos dejan entrever que el Atleti ya tiene, o sí, puede tener problemas de límite salarial y que por eso, digamos que no van a hacer las 23 fichas o no van a fichar un jugador que gane mucha pasta. Esto yo lo he echado cuentas, he hablado también con compañeros y yo creo que, lógicamente, es la información que el Atleti le da a David Medina y a Picu Díaz, de eso no cabe la menor duda. Ellos transmiten lo que el club les cuenta, pero si echas cuentas y ves todos los jugadores que se han ido del Atlético de Madrid este verano y las operaciones que del Atlético de Madrid, donde han llegado 6 fichajes, pero se han ido más de 10 jugadores, lógicamente, por supuesto que hay espacio salarial, pero el Atleti prefiere venderle a los medios para que transmitan a la afición que hay ciertos problemas de fair play, yo creo que para bajar un poco las expectativas del fichaje que queda por hacer, ¿no? Donde se habla de Raspadori, pero que también Medina nos dice que Bucero no termina de cerrar el fichaje y que todo puede ser porque Bucero está esperando a ver lo que ofrece el mercado, pues si finalmente se pusiera a tiro un futbolista de mayor calado en el mercado y de mayor envergadura, que diera un salto cualitativo a la plantilla más importante. Así que voy a contaros todo en este vídeo. También se ha hablado en las últimas horas de Roberto Piccoli, el jugador del Cagliari. También se habla en las últimas horas lo ha comentado Mateo Moreto, pero bueno, esto lo hemos hablado aquí en el canal con Tomeu 20 veces. Como llega una oferta importante por Sorlo, por supuesto que la van a escuchar, tanto el club como el jugador, porque no es importante para Simeone. Hoy ha formado parte del 11 de suplentes. Y además, si alguien pusiera la pasta y a Sorlo le planteara un proyecto ilusionante, por supuesto que el Atleti y el jugador lo escucharían, ¿no? Lo que pasa es que yo veo difícil recuperar la inversión que se hizo el año pasado por el jugador noruego al Villarreal, ¿no? Pero si eso se produjera, podría salir Sorloth, como lo comenta también Mateo Moreto, ¿no? Y evidentemente ahí el Atleti podría traer un 9 más importante. Quizás por eso el Atlético de Madrid en este momento del mercado, a día 6 de agosto, con todavía 24 días de mercado, prefiere andar con pies de plomo, andar tranquilo, no cerrar lo de Raspadori y, sinceramente, ir viendo cómo evolucionan las diferentes... Sí, porque luego sabéis que se hace una operación y todo va en dominó, ¿no? Y al final, pues, a lo mejor le quitan un delantero importante a algún equipo de la Premier, se fijan en Sorloth, paga los 40 y a partir de ahí el Atlético de Madrid acude al mercado a fichar un delantero. Veremos lo que ocurre, pero yo creo que es una mala decisión del Atlético de Madrid cerrar la plantilla con 22 futbolistas. Me parece un tiro del pie. Me parece que hay que tener los mismos futbolistas que el año pasado. No nos beneficia una plantilla corta donde vamos a disputar la Liga, la Copa, la Champions y la Supercopa de España, en una plantilla que tiene carencias, y yo creo que hay que apurar las 23 fichas. Por tanto, yo creo que hay que fichar a 3 futbolistas, porque para mí también debería salir Nahuel Molina. Veremos a ver. Yo creo que, sinceramente, que Nahuel no va a salir. Puede salir algún otro futbolista
y si sale otro futbolista, pues a lo mejor viene uno o dos, ¿no? Pero ya desde el club rebajan las expectativas de la afición, filtrando a sus periodistas de confianza, tanto David Medina como Picu Díaz, pues que el límite salarial ya anda justo y que el Atlético de Madrid cerraría la plantilla con 22 fichas. Yo lo que os puedo contar es que el Atlético de Madrid no tiene problemas de límite salarial. Mi información es que el Atleti, y ahora lo vemos porque echamos cuentas y desde luego que por supuesto que el Atlético de Madrid todavía tiene margen de maniobra y límite salarial, no solamente con los patrocinadores y todas estas cosas que han entrado, que evidentemente imputan y han aumentado el límite salarial de la plantilla, sino también con la cantidad de futbolistas que han salido y que tenían importantes fichas. Los Bitzel, los Pilicueta, los Correa, todos estos, los Samulino, todos estos, Samulino menos ficha, ¿no? Pero sí que es verdad que Bitzel, Rignillo, Apilicueta, Correa, son futbolistas que tenían, Riquelme, ¿no? Son futbolistas que tenían, que Riquelme tampoco mucho, ¿no? Pero al final han liberado base salarial y de momento solo han venido 6 jugadores. Esta es la realidad, ¿vale? Así que lo vamos a repasar todo en este vídeo. Dale like y suscríbete a los canales de Peto y Punto, tanto en YouTube como en la plataforma morada. Y vídeo patrocinado por Tus Personalizados, la tienda del campo del Corcón, convierte tus diseños y tus deseos en realidad. Café Bar Hermanos Velasco, la calle San Venancio, número 15, las mejores cañas, las mejores raciones. Y consultoría fiscal Antres. Si tienes una empresa o eres autónomo y tienes que declarar tu impuesto de sucesiones, tu impuesto de IVA o impuesto de sociedades, el de sucesiones es por otro tema y no lo hacen las empresas, manda un WhatsApp al teléfono más 34 614 141580 y apóyate en los mejores profesionales. Venga, vamos ya con lo importante, ¿no? El partido de hoy del Atlético de Madrid, ¿no? Lo tengo aquí, que tengo páginas abiertas que ya es una locura. Aquí lo tenemos, Atlético de Madrid, aquí sí. Dice, hoy hemos disputado un partido de entrenamiento ante el Rayo Vallecano para continuar preparando el inicio liguero. 1-1. El gol rojiblanco fue obra de Antoine Griezmann, ¿no? Y ahí vemos algunas de las imágenes del partido. Yo lo primero que quiero decir es que no entiendo que un partido pretemporada del Atlético de Madrid no lo puedan disfrutar los aficionados para ver a los nuevos fichajes, para ver cómo se van desenvolviendo, y la verdad que no lo entiendo. Sí que el partido se iba a disputar en Vallecas, que luego el estadio de Vallecas está sufriendo algunos problemas con esa adecuación para poder jugar la Conference League, pero hombre, yo creo que me parece que de verdad que no atiende a los tiempos en los que estamos, en la era digital, en la era de los medios, y vamos, yo creo que esto es una auténtica pues sí, no me parece ni medio normal. Dicho lo cual, pues hemos seguido el partido como hemos podido a través de los diferentes medios y los que tenemos compañeros allí a los que le hemos pedido preguntar, ¿no? Os cuento un poco. El once inicial con el que salía Simeone, lo proyecto en pantalla. Musso en portería, línea de 3 con Lenglet, Pubil y Nahuel Molina. Pubil ha jugado en el eje central de la zaga. Simeone lo está probando ahí, ojo con esto, ¿vale? Nahuel Molina de central derecho. Bandas, Javi Galán y Carlos Martín. Doble pivote con Coque y con Taufik. Y dos medias puntitas. Griezmann, Jano Monserrate y Sorlot arriba de delantero. Estos 11 futbolistas han jugado hasta el minuto 61 de partido, ¿vale? Entonces, en ese punto, pues bueno, empezaba marcando el Rayo Vallecano con un gol de Frutos, ¿vale? En el minuto 8, y luego ya el Atlético de Madrid ha conseguido empatar a través de Griezmann, ¿vale? Los compañeros de... Mira, aquí está la crónica de Walter Zimmermann, así que ahora la vamos a leer, pero mientras tanto lo que pongo es la imagen de lo que tenemos, ¿no? Por un lado, ese minuto 8, ese gol del Rayo Vallecano, donde Musso dudaba, pasa en profundidad, Musso duda, no termina de salir y de Frutos no falla en el mano a mano. Yo creo que le hubiera dado tiempo al portero, por lo que he leído, ¿no? Ya me han comentado, a Musso quizás le hubiera dado tiempo a salir y pararle la pelota a de Frutos, ¿vale? Ahí lo vemos, el gol del Rayo, minuto 8, y luego empataba el Atlético de Madrid en el minuto 15, ese gol de Griezmann, que empataba el partido con un golazo tras una presión alta del Atlético de Madrid y un error de Bata. ¿Lo vemos el gol? Ahí lo vemos, el fallo de Batalla en la entrega, el balón que le llega cae a Griezmann y un buen disparo y un que Batalla no puede hacer nada, ¿no?
Bueno, pues un buen gol de Griezmann. Ojalá Antoine pueda recuperar un nivel bueno esta temporada, aparte como suplente, y lógicamente se le va a exigir. Ahí vemos el portero del Rayo pues hace un pase muy infantil, el balón creo que es Coque el que le cae y el balón le cae a Griezmann en la pierna izquierda y desde ahí, desde el balcón del área en la pierna izquierda, pues pega un buen disparo y Batalla no puede hacer nada, ¿no? Así que ese era el gol del Atlético de Madrid y el empate de nuestro equipo. Vamos a leer la crónica completa porque ya la tenemos de Walter en el Mundo Deportivo y me parece interesante verla. Dice 1-1 reparto de goles en el ensayo de Atlético y Rayo. El Atlético, como os digo, se jugaron los primeros minutos con suplentes y la última media hora con titulares, ¿no? Ese de Frutos abre el marcador, como os digo, y el minuto 15 igualó Antoine Griezmann, ¿no? Bueno, pues esa crónica que nos hace Walter Zimmermann, donde hemos visto los 11. Un 11 en el que se espera que la mayoría sean suplentes ante un Rayo que colocó sobre el campo una elección muy similar a la que pueda salir contra el Girona. Es verdad, el Rayo sí que salió con un equipo muy titular y sin embargo el Atleti pues lo hizo al revés, ¿no? Prefirió salir con un equipo de más suplentes para luego en la segunda parte meter en la última media hora los titulares. Probablemente Simeone con pocos días, ¿no? Hoy es miércoles, se juega contra el Newcastle este fin de semana y quizás ha preferido que jugaran los suplentes, que también se foguearan para luego alinear ese 11 que ha jugado la última media hora y con el que ensayó ayer en el próximo partido contra el Newcastle, ¿no? Pues eso, una vez que marcó el Rayo, se comenzó a acercar el Atleti a la portería contraria y hubo una combinación entre Griezmann y Sorloth que, bueno, pudo generar el gol y luego antes del cuarto de hora sí que llegó ese gol, donde hemos visto en la imagen que Coque se aprovecha el error de Batalla, se la da a Griezmann y Griezmann pone el empate, ¿no? Dice Walter que llegaron los mejores minutos del Atleti tras el empate, un centro de Galán, una doble ocasión de Griezmann, primera pase de Jano y después de Sorloth, ninguno pudo concretar, ¿no? Luego también respondió el Rayo con alguna ocasión, ¿vale? Y se pudieron ver buenos minutos de Griezmann, Jano, Carlos Martín y Coque. Carlos Martín que jugó por la derecha y que va a salir cedido, luego lo vemos, pero va a salir cedido, aunque el Atleti lo quiere traspasar en los próximos días, ¿no? Tras el descanso, el Rayo salió mucho mejor del partido, dominó el juego, ¿no? Y ahí, producto de esto, fue cuando Simeone, tras unos malos minutos de ese inicio de segunda parte, pues ya metió en el minuto 61 a ese 11 muy titular, ¿no? Con el que había ensayado ayer, ¿no? Unos minutos en los que Juliano tuvo dos grandes ocasiones, una pase Ruggeri y otra a una internada de Llorente, ¿no? Aunque la mejor ocasión llegó unos minutos después, cuando Almada decidió una pelota para que Baena estrellase la pelota en el palo. Bueno, pues no se pudo marcar ese gol en la segunda parte y el Atleti se queda con un partido en tablas, ¿no? Donde yo creo que lo importante es que el equipo se vaya fogueando y evidentemente que ya se vayan creando esas sociedades, ¿no? Y yo creo que hace bien Simeone en ensayar mucho con ese equipo, ¿no? Que él yo creo que va a probar de cara al partido del Español, probablemente de cara al partido contra el Español, ¿no? En cuanto con quién jugó el Rayo, me interesa... lo tengo aquí lo vemos. Fijaros, Íñigo Pérez, entrenador del Rayo, sí que salió con bastantes titulares, con Batalla en portería, Ratiu, Luis Felipe, bueno, fichajes tiene el Rayo, Leyen, Pacha Espino, Cis, Gumbau, Trejo, Álvaro de Frutos e Isi. O sea, el 11 del Rayo prácticamente el titular en esa primera parte contra el Atlético de Madrid. Y en la segunda ya fue incluyendo más cambios Íñigo Pérez, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el resumen del partido. Veremos a ver, ¿no? Yo creo que Simeone de cara al partido del Newcastle hará justo al revés, ¿no? Pondrá ese 11 que ha sacado en la segunda parte, donde evidentemente pues ya poníamos titulares. O sea, yo creo que este 11 será el que pondrá contra el en la segunda parte, Simeone, el minuto 61 cambió, puso Oblak en portería, Janko y Lenormand, Ruggeri y Llorente, Cardoso por delante y luego puso la línea de media puntas con Almada, Baena, Gallagher, Juliano y Julián arriba, ¿no? Este es el 11 que Simeone dispuso hoy contra el Rayo a partir del minuto 61 y que yo creo que es el 11 que va a salir contra el Newcastle, ¿no? Este fin de semana al revés. Primero pondrá y luego probablemente pondrá ese 11 titular que puso hoy en la primera parte, ¿no? Me alegra, ¿no? Que haya marcado Griezmann, me alegra que Jano Monserrate también poco a poco se vaya haciendo un hueco y parece que Sorloth no estuvo muy participativo hoy, ¿no? Un Sorloth que veremos a ver qué ocurre en el mercado porque, bueno, yo insisto, si viene una oferta, no, yo creo que a Simeone nunca le ha gustado Sorloth. Sorloth atisba que va a ser suplente, lógicamente, él no es tonto, ve los planes del entrenador.
También, evidentemente, querrá cambiarlos en el terreno de juego, pero no va a ser fácil, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, si le llega una oferta interesante, pues veremos qué pasa, ¿no? En cualquier caso, yo creo que todos tenemos claro que la plantilla del Atlético de Madrid es una plantilla corta, ¿no? Lo tenemos aquí, ¿no? A día de hoy, 21 fichas, teniendo en cuenta que Carlos Martín va a salir o cedido o traspasado. Tenemos 21 fichas, año pasado tuvimos 23, ¿no? Cabrían 2 futbolistas más, ¿no? Y en cuanto al margen salarial, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy importante, ¿no? Salidas. Correa, Bitzel, Azpilicueta, Reinildo, Riquelme, Saúl, De Paul, Lino y Lemar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 futbolistas, ¿vale? 9 futbolistas. Llegadas. Musol Inglés, Baena, Cardoso, Ruggeri, Thiago Almada, Pubil y Janko. Que no nos vendan que en esta plantilla ahora mismo hay un problema de límite salarial. Porque no me lo creo. Porque Pubil viene con una ficha muy normalita, ¿vale? Porque Ruggeri viene con una ficha buena, pero tampoco desmesurada, ¿vale? Y porque, lógicamente, Musol y Lenglet mantienen más o menos los emolumentos. Es verdad que la de Lenglet ha subido un poco, ¿vale? Pero Baena, Cardoso, Thiago Almada, Pubil y Thiago Almada y Janko no cobran lo de todos estos juntos. Es un auténtico despropósito. No caigáis en... el club nos quiere vender eso, pero no es real. No es real. El Atlético de Madrid a día de hoy no tiene un problema de masa salarial. No lo tiene. Y, lógicamente, ahora venden la expectativa de que solamente cuando nos decían este verano que los grandes medios, que el Atlético de Madrid iba a hacer la mayor inversión de su vida en la plantilla, pues ya se va cambiando el discurso, ¿no? Y ahora, a 6 de agosto, ¿no? Pues ya se nos empieza a decir que el Atlético de Madrid con un fichaje más va que chuta, ¿no? Artículo de David Medina hoy en Marca, que el Atleti planea solamente un fichaje más por una plantilla de 22, ¿no? Raspadori o una alternativa por explorar, ojo a esto, la alternativa por explorar, cerraría las altas a día de hoy, salvo que hubiera una salida más allá de Carlos Martín. El Cholo dispondría de un efectivo menos que el curso pasado. Es tremendo. David Medina cuenta lo que le dice el club, pero a mí que el club creo que no se va a cumplir esto. Yo creo que van a fichar 2 futbolistas. Yo creo que lo van a hacer. Probablemente uno fichado y otro cedido. Pero ya solamente filtrar esto para rebajar las expectativas de la afición me parece tremendo, ¿no? Y sobre todo, plantearse cerrar una plantilla con 22 futbolistas es un despropósito, sabiendo que es una plantilla corta y que ya el año pasado el calendario te pasó por encima, ¿no? Que fue justamente cuando el Atleti pegó el bajón gordo. Con lo cual, venir ahora y decir que nos van a dejar con 22 jugadores me parece pues una auténtica estupidez, ¿no? Dice, aunque existen voces que avistan la necesidad de un regatador, un delantero, incluso un central, ¿vale? Simeone trabaja en la conversión de Marc Pubil ante la baja de Jiménez, lo hemos visto hoy, vuelve a colocar a Pubil en el eje, ¿vale? Como un medio centro, sin Barrios en Oporto, fue Gallagher, que aún no ha logrado brillar el doble pivote, ¿vale? Ojo también, la realidad es que el plan del Atlético a día de hoy, a falta de 26 días, ¿vale? Pasa por dejar la tarea pendiente por Carlos Bucero. Solamente un fichaje más, ¿vale? Entonces, salvo que se produjera alguna salida más, aparte de la de Carlos Martín, que está prevista y que un montón de equipos de primera le quieren, ¿vale? Dice Medina que la plantilla de disposición del Cholo se quedaría con 22 efectivos, uno menos que el año pasado, ¿no? Lo que os digo, me parece un despropósito, ¿vale? Es verdad que han venido todos muy pronto, ¿no? Y ahora el director de fútbol trabaja con mimo para hilar fino en la 7ª y última incorporación, entendiendo que no dispone de mucho más margen de maniobra para ajustarse al límite salarial. Esto es de traca. Esta frase, entendiendo que no dispone de mucho más margen de maniobra para ajustarse al límite salarial. Lo acabamos de ver en las slides que os he puesto. Todos los tíos que han salido. 10 tíos. Y han venido 6. Y se han ido tíos como Bitzel, como Azpilicueta, como De Paul, que ganaban una pasta. ¿Cómo puedes decir que no queda límite salarial? Por Dios. Entonces, bueno, pues aquí el club nos está metiendo su mensajito, entendiendo que no dispone de mucho más margen de maniobra para ajustarse al límite salarial. Esto no es cierto. El club se lo filtra a Medina, perfecto. Pero están gestionando las expectativas del aficionado. Premisa que el Metropolitano se vela por cumplir escrupulosamente. Hombre, claro que lo tienes que cumplir, más que nada porque si no la Liga no te deja escribir. O sea, no es que el Metropolitano se vele escrupulosamente, es que si no cumples el fair play, pues viene Tebas y te dice que no escribas futbolistas, ¿no? Entonces, bajo aquí ya pues te rebajan las expectativas, ¿no? Bajo este escenario, el nombre de Raspadori se mantiene como el mejor colocado
tras las negociaciones con el Nápoles, donde el Nápoles pedía 30 millones, como yo os conté, aunque el acuerdo pues, se podría hacer por alrededor de 21 más bonus. Tela. Si bien por la cabeza, ojo a esto, si bien por la cabeza de Bucero también planea en paralelo la posibilidad de no cerrar con urgencia al delantero italiano y explorar otras alternativas incluso más interesantes, sin descartar que se trate de un hombre de banda al tener en cuenta la polivalencia de jugadores como Baena o Almada, que pueda aparecer según transcurra el mercado. Dicho de otro modo, la duda radicaría en acelerar por un futbolista del que existe el convencimiento de que elevaría el nivel del ataque o tirar de paciente y esperar para agotar la última bala en el mercado con otra garantía de éxito. Yo no creo que vayan a apurar el mercado, ¿vale? Pero sí creo que Raspadori no les convence del todo. Entonces, yo creo que a Raspadori lo tienen a golpe de clic, lo tienen ahí, 21 más bonus, incluso te lo podría ceder el Nápoles y haces una opción de compra obligatoria el año que viene. Yo creo que eso Bucero lo tiene bastante controlada esa operación y probablemente le haya dicho al Nápoles que no cierre con nadie el tema de Raspadori sin hablar con él, pero yo creo que Carlos Bucero tiene alternativas en la cabeza y sobre todo, si se va a Sorloth, si te llega una oferta por Sorloth en los últimos días de mercado y enchufas a Sorloth, entonces ya te puedes ir a por un delantero de garantías, ¿no? Y ya no es Raspadori, ya te vas a un perfil más alto, ¿no? Ya te vas a un perfil más alto y para mí sí que sería un salto de calidad de la plantilla. Y yo digo lo mismo, si Simeone no va a contar con Sorloth, a Simeone no le gusta Sorloth, lo mejor es que lo vendan y que venga un futbolista que le guste el entrenador. Porque al final, pues bueno, nos tenemos que acoplar al gusto de nuestro entrenador, no gusto, ¿no? Porque si no, no le va a sacar el máximo beneficio a la plantilla, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas, aquí hay mucho que hablar, hasta el final del mercado, Aquí hay mucho a hablar. Dice, un fondo de armario más corto. Esto es un auténtico. Esta parte del artículo es tremenda, ¿no? Sea como sea, la previsión del encargado de confeccionar el plantilla rojiblanca pasa por no acometer más fichajes, salvo que el mercado deparara alguna venta que alterara el escenario. En este sentido, Molina mantiene un gran cartel en Italia, pero solo saldría por una cantidad que deje una cantidad importante en las arcas. Es decir, que van a fichar un jugador más y solo si hay salidas ficharían a un jugador más. Tremendo. Para dejar la plantilla en 22. A mí esta parte del artículo me parece muy mal porque es gestionar las expectativas del aficionado a la baja y a mí estas cosas no me gustan, ¿no? Entonces te habla de que Molina tiene un gran cartel y que solo saldría por una cantidad importante. Por cierto, hablando de Molina, le va a representar ahora la gente de representación que tal, el hijo de Simeone, Giovanni, perdón. El mediano, ¿no? Giovanni, ¿sí? Bueno, sí, el del medio. Este que jugaba en el Rayo Majadahonda. Se va a la gente de representación de Leo Rodríguez, que es el representante de Nahuel, y se convierte en representante de Nahuel Molina, ¿no? Así que veremos si son capaces de sacarlo del Atlético de Madrid ahora, porque yo creo que Nahuel no se puede quedar aquí, ¿no? No se puede quedar aquí en el Atlético de Madrid, Nahuel, ¿no? Veremos a ver si ahora con el nuevo representante, el hijo del Cholo, lo consiguen sacarlo o no, pero a mí me parece un despropósito absoluto y además que pidan una gran cantidad importante por Nahuel Molina. Es que no le pega una pata a un bote, ¿no? Yo creo que es una cosa de locos esto. Por cierto, Gallagher, hablan lo mismo, que sería prescindible deportivamente, pero alguien tiene que pagar los 40 kilos que pagó la Atleti. Yo lo veo complicado, aunque es verdad que la Premier tiene pasta, no se puede descartar. También Jiménez podría escuchar sus ofertas, pero dice que no llegan. Así las cosas, no se esperan más salidas que la de un Carlos Martín, que no figura en el plan trazado desde antes de verano. Es decir, Carlos Martín estaba claro que iba a salir, o bien cedido o bien traspasado. Así que insiste en el artículo Medina que nuestra plantilla quedaría confeccionada por 22 jugadores. Y evidentemente, un fondo de armario no es que sea corto, es cortísimo para enfrentarte a los retos que tú te quieres enfrentar, ¿no? Y me parece muy mal esto por la dirección de fútbol, ¿no? Yo critico a todo lo que tengo que criticar en cada momento, pero de esto Simeone no tiene culpa. De que le pongan una plantilla de 22 futbolistas me parece una vergüenza. A Simeone hay que darle 23 futbolistas y lo mejor posible. Y luego ya le exigimos al entrenador, que le vamos a exigir en este canal y mucho, como siempre hemos hecho. Pero hombre, yo creo que poner en la plantilla de Atleti y ponerla con 22 futbolistas, pues bueno, pues ya lo he dicho, no me parece una auténtica vergüenza y creo que no va a ser así. Yo creo que van a fichar a un futbolista y probablemente pedirán una cesión en las últimas horas del mercado, ¿no? Enas, Picu Díaz, nos cuenta un poco lo mismo, ¿no? Nos dicen que Carlos Martín mejor traspasado, es decir, Atleti quiere traspasar a Carlos Martín, aunque se guarde una opción de recompra, ¿no? Y que el canterano saldrá, ¿no? Y que le quiere mucha gente, ¿no? De primera, el Rayo, el Getafe, el Mallorca, el Español, el Alavés. El Atleti vería con buenos ojos su traspaso
y sería positivo de cara a reforzar la plantilla. Es decir, nos siguen vendiendo que la salida de Carlos Martín nos ayuda a reforzar mejor la plantilla. Cuando Carlos Martín, la masa salarial que tiene, pues imaginaos la que es, ¿no? Insisto, el Athletic no tiene un problema de margen salarial y lo que están haciendo pues es rebajar las expectativas de una afición que está presionando para que se haga un último fichaje importante, ¿no? Hablan de que la dirección deportiva quiere que Carlos Martín salga, lógicamente, mejor traspasado. El club busca un equipo que donde Carlos pueda tener minutos, ¿vale? Y otra vez aquí nos meten la cuña publicitaria, ¿no? En este caso, Picu Díaz, amigo de este canal, por supuesto que sí, un gran profesional, al que el Atleti le filtra la información y él la da, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo os lo digo, o sea, a mí no me salen las cuentas de que el Atleti tenga un problema, ¿no? De margen salarial, viendo lo que ha salido y lo que ha entrado, ¿no? Un traspaso, aunque sea por una cantidad económica pequeño, le vendrá bien al Atlético en lo referente al límite salarial y de cara a reforzarse para esta nueva temporada. Pues hombre, que salga Carlos Martín, ¿qué puede ganar Carlos Martín? ¿Qué puede ganar? 1 millón y algo bruto. 1 millón bruto. Fijaros, lo que alivia eso la masa salarial. No estamos en ese punto, de verdad. No estamos en ese punto. Cualquier ayuda en este sentido es poca. El club, en el caso de que finalmente sea traspasado, se guardará una opción de compra sobre el futbolista, ¿no? Yo creo que aquí se está exagerando con el límite salarial y nos están metiendo la cuña publicitaria, ¿no? Insisto, hay todos los equipos en primera que le quieren y el Atleti busca un jugador de corte ofensivo para reforzar su parte creativa del equipo. Pues un poco lo mismo que nos dice Medina. La dirección deportiva del club entiende que la plantilla esté cerrada a falta de esa oportunidad de mercado que finalmente pueda aprovechar. Nadie quiere precipitarse y sí acertar con un jugador que le dé ese plus de calidad al equipo. Con lo cual, yo sinceramente creo que no van a correr entre a ese séptimo fichaje. Creo que Bucero tiene muy claro marcados los plazos. Va a esperar un poco más, mientras que Raspadori lo tenga ahí como mal menor. Yo creo que va a esperar porque pueden pasar cosas en esta plantilla. Pues, sobre todo el tema de Sorloth, que aparezca alguien por Gallagher. Yo creo que por Nahuel Molina no va a aparecer nadie, pero yo creo que por Sorloth o por Gallagher sí que puede haber una oferta importante en este tramo final del mercado. Y eso, evidentemente, te permite ir hacia un futbolista de ataque en muchas mejores condiciones y sin excusas, ¿no? Ahí habría que pedirle al Atlético de Madrid que cerrara a un futbolista muy importante, ¿no? Insisto, que no lo vendan motos. Con estas salidas, donde hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 futbolistas que han salido con fichas muy importantes como De Paul, Bitzel, Azpilicueta y otras también relevantes como Renildo, Riquelme o Saúl, ¿no? Bueno, eso se ha rescindido, pero ha perdonado una parte, ¿no? Lemar, es verdad que le pagaste una parte, pero el 50% lo paga el Girona, ¿no? Y han entrado solo 6 fichajes, uno de ellos Pubil. No nos contéis milongas del margen salarial con los partners, con todo lo que ha entrado. Os digo que absolutamente que no y que no. Por otro lado, dentro de esos jugadores de ataque, ¿vale? Ayer se filtraba que Piccoli es una opción para la delantera del Atleti, ¿no? Bueno, pues será una de las opciones que tendrá Bucero. Yo no digo que no, ¿vale? El delantero del Cagliari, el que estaba hablando en 30 millones. Es un futbolista italiano que está marcando goles en la Serie A, es verdad. Tiene 24 años, es joven, lo informaba Corriere dello Sport ayer, ¿vale? Y hablan de que esa cifra se podría rebajar a esos 30 millones, ¿no? Esta última temporada ha marcado 11 goles y 3 asistencias en la Serie A y Copa Italia y dice que su progresión y a su juventud han llamado la atención del Atleti, ¿no? Aunque, ojo, porque hay otros equipos como el West Ham que están interesados, ¿no? Y que Roberto Piccoli podría ser ese futbolista que ayudar a reforzar esa delantera de Julián Sorloth y Antoine Griezmann después de que Correa se haya ido, ¿no? Yo no lo sé, ¿no? Pero yo creo que Carlos Bucero, todas estas opciones no la acaban de convencer. Piccoli, Raspadori, yo creo que lógicamente Bucero está esperando porque yo creo que sería muy bueno acompañar a Julián de un futbolista de mayor nivel. Ahí lo estamos viendo, Roberto Piccoli. Yo no digo que sea mal futbolista es joven, cumple el perfil de lo que busca Bucero, un tío que el valor de mercado esté al alza, que no valga demasiado, valor de mercado a 12 millones de euros, 24 años, muy alto, 1,90 delantero centro, ¿no? Y con datos en la Serie A, pues bueno, ahí lo estamos viendo, 134 partidos en Serie A, 23 goles y 4 asistencias. Puede jugar en cualquiera de las posiciones de ataque, también escora un poquito a la izquierda o de media punta, aunque él es un delantero centro y en el Cagliari lo vemos. Ha jugado 40 partidos, ha marcado 11 goles y ha dado 4 asistencias, ¿no? En otros equipos, pues Lecce, en Spezia, en Empoli, menos goles, ¿no? Y en el Atalanta de cantera, pues marcó 25 goles, ¿no? Un futbolista que bueno, pues
internacional con las categorías inferiores de Italia, un futbolista que seguramente tendrá futuro, ¿no? Pero que yo creo que el Atlético de Madrid tiene que aspirar a un futbolista de más nivel para la delantera, de más nivel, ¿no? Y bueno, yo creo que en esas debe estar Carlos Bucero, que sabe que todavía queda mucho mercado y que no hay que precipitarse, ¿no? Es diestro, por cierto, lo estamos viendo con un contrato hasta el 29 y su jugador, mira el valor de mercado, ¿no? Está ahora mismo arriba, ¿no? Por eso le gusta a Bucero, ¿no? Pero dicen que 30 millones con un valor de mercado de 12, este futbolista habría que sacarlo por bastante menos de 30, ¿eh? Y ya os digo, a mí, bueno, igual viene aquí y luego la rompe, ¿no? Pero yo creo que el Atlético de Madrid tiene que ir a por jugadores más importantes que Piccoli, ¿no? Así que ya veremos, ¿no? Y claro, normal que Bucero ande ahí tranquilito diciendo a ver qué pasa, ¿no? Lo venimos contando aquí en el canal desde todo el verano. Tomeu lo ha contado muchísimas veces, pero es que, fijaros lo que contaba también ayer, a ver lo tengo por aquí, que contaba ayer Mateo Moreto, ¿no? A ver, y aquí está. Decía esto, Mateo. Sabéis cómo funciona, pero sé que hay clubes preguntando, sé que hay clubes sondeando. Es verdad que Sorloth está muy a gusto en Madrid y en el Atlético de Madrid, pero a lo mejor si llega una oferta buena, las partes la van a valorar. Sí, se pueden sentar a hablar, ¿no? Eso, se pueden sentar a hablar y si sale Sorloth, claramente el Atleti iría a por un 9. Está claro, ¿no? Mateo no nos ha dicho nada que no supiéramos, ¿no? Pero momentito, aquí, posible. Ahí, ahora. Que digo que Mateo no nos ha dicho nada que no supiéramos, pero es cierto, ¿no? Si es que es así. Si el Atleti va a escuchar ofertas por Sorloth, claro que las escucharía. Y el propio delantero, que sabe que no es titular para Simeone. Y Gallagher también la escucharía. Y el Club Atleti también, el Club Atlético de Madrid, ¿no? Así que vamos a ver, ¿no? Porque si se hace una de esas operaciones, yo entiendo que Bucero ahora mismo, con 24 días de mercado por delante, no quiere hacer ese séptimo fichaje todavía y quiera esperar un poco, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Y mientras tanto nos venden a través de sus periódicos de confianza que hay problemas de límite salarial, ¿no? Pues tremendo, por lo que pueda pasar, ¿no? Pues si no se va nadie, ¿no? Pues si no va nadie, rebajan las expectativas, que luego se va a Sorloth y en vez de fichar a Raspador y ficho se hablaba de Vlahovic, pues fíjate, Vlahovic ya en su declive, ¿no? Pero bueno, si viniera un futbolista importante, que te digo yo, y digo un nombre por decir, Lautaro. Se va a Sorloth, no fichan a Raspador y te fichan a Lautaro. Pues claro, nos subimos todos a los árboles, ¿no? Con la botella de champán, ¿no? Y yo me voy al aeropuerto y me he visto de lo que haga falta, ¿no? Pero, insisto, es complicado, ¿no? Es complicado. Veremos a ver si alguien pone la pasta por Sorloth, que yo creo que se debería marchar, porque si el entrenador no cuenta con él, pues yo creo que es lo mejor, ¿no? Yo creo que es lo mejor para todos. Y ya un último tip. El Atleti B ha jugado hoy contra el Sabadell, firmó tablas, ¿vale? En su segundo partido de pretemporada, ¿no? Con muchos jugadores jóvenes, con algunos como Jano que no ha podido ir porque estaban con el primer equipo, ¿no? Y Simeone hablando de las piezas. Ojo, porque Torres tiene este año, al final del año pasado el equipo se quedó cerca del playoff. Todo el mundo parece que le exigimos a Torres que este año tiene que entrar en playoff, pero la realidad es que tiene mucho, el equipo es nuevo, tío. O sea, el madrileño empata ante el Sabadell en un amistoso con poco fútbol y sin goles, ¿no? El domingo otro 3 entra al Alfatet y fíjate, de la alineación, Esquivel, nuevo, Romeo Hueso, nuevo, Puric, nuevo, Espina no, Julio Díaz no, Morcillo no, Velotti nuevo, Morcillo nuevo, Velotti nuevo, Iker Luque no, Sergio Esteban nuevo, y Coque Mota ya estaba y joder, es que y ahora vuelve, ¿no? O sea, tremendo. Luego entraron Jané, entró Javi Serrano, ¿no? Entró Rayán también, que hoy sí que pudo estar, ¿no? Porque no fue con el primer equipo al partido contra el Rayo, ¿no? Pero yo no era, por cierto, no había hablado mucho del B, ¿no? Dice que el mejor fue Iker Luque. A mí es un jugador que me gusta, creo que tiene futuro y vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que Torres este año sí que tiene un reto tremendo, tremendo, porque se le han ido muchos futbolistas, se le ha ido Iturbe, se le ha ido Niño, se le han ido futbolistas, se le ha ido Martín Pascual, ¿no? Se le han ido futbolistas y ahora hay que recomponer el equipo e intentar estar arriba, ¿no? En primera red. Veremos a ver qué pasa. Así que nada, empate a 1 del Atleti contra el Rayo en un partido donde primero suplentes, luego más titulares, media horita
y bueno, donde hay que verlo, ¿no? Yo prefiero ser prudente y esperar el partido del Newcastle del fin de semana, donde probablemente esos titulares que jugaron los últimos 30 minutos, pues ya serán titulares esta vez en un partido contra el Newcastle en St. James Park, evidentemente con un nivel exigente totalmente diferente que nos permitirá seguramente extractar más conclusiones de las que hemos podido ver. En cuanto al límite salarial, no os creáis nada. Carlos Bucero está ahí esperando a ver qué puede pasar. Vendrá un séptimo jugador y esperemos que también un octavo, porque el Atleti debe cerrar esos 23 jugadores de plantilla. Todo lo que no sea eso será un tiro en el pie. Mañana a las 10, tertulia, ¿vale? A las 9:55, tertulia con Mombly de Atlético Play, con Antón Lueiro, con Alex y con un servidor a los mandos. Así que os espero a todos mañana a las 10 de la noche. Un abrazo, chao, chao.